son libres solo porque se alimentan. Cuando la leche materna de la madre la perdimos, así arranca el consumismo y comienzan los problemas. El gusto se degenera, se convierte en artificio, se fue convirtiendo en vicio. Azúcar, sal y manteca para lucro de la empresa mortal del capitalismo. El problema no es el trigo, la cuestión son los extremos de que nos alimentemos con lo que no producimos. ¿Cómo fue que nos perdimos de nuestro propio país? Si esta tierra es la raíz del pan que nos levantó, que tan solo no es arroz ni una mata de maíz. Solo de pan no se vive, no es suficiente la arepa, pues los pueblos no son libres solo porque se alimentan. Del conuco a la cocina, la arepa tiene su forma. Seco el maíz, se deshoja, se desgrana y después se trilla. Por lo general se pila, ya sancochado se muele, pero si el maíz está verde, así se hace la cachapa, la soja engorda a las vacas y a los cochinos el nepe. Arepa, pan de jojoto, nuestros abuelos lo saben, pan de yuca es el casabe, y no se olvide tampoco que pan también es topocho, apioñame y el ocumo, y hasta también el lechugo, y qué decir de la uyama. Pan es lo que junto al agua ayuda para hacer tarugo. Solo de pan no se vive, no es suficiente la arepa, pues los pueblos no son libres solo porque se alimentan. Un saludo a todas y todos que estamos conectados con la señal de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Igualmente a nuestras y nuestros oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, tropa alistada, nuestro Estado Mayor Superior, igualmente los que están ahorita operando dentro de nuestra Constitución el ejercicio soberano de lo que es la seguridad, la defensa y el desarrollo. Son hoy conceptos que están concatenados con una realidad interna, pero también tenemos que ir a la globalidad, que hay hoy una guerra mundial comercial. Por eso es que hoy dentro de toda esta visión tendríamos que ir construyendo lo que hoy ocurre, lo que es el por qué hoy tenemos que ir viendo lo importante de tener una constitución que fue golpeada. Tenemos que recordar todo esto. Y el concepto de la guerra difusa, que es un concepto que viene ejerciendo por instrucciones de nuestro comandante en jefe, y saludarlo, nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, saludarlo a él, a nuestra primera combatiente, como el ejercicio soberano, el estudio permanente con nuestro general en jefe, Vladimir Paino López, y nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Han hecho siempre un estudio, esto ya tiene tiempo, ya hoy inclusive se está viendo cómo irlo actualizando. Quiero saludar a la familia del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, a nuestro viceministro de Educación para la Defensa y rector de nuestra universidad, porque en definitiva la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, nuestro mayor general Pérez La Rosa. Quiero saludar igualmente a nuestro vicerrector, nuestro general de división Pedro Marcano y todo el equipo rectoral. Y muy especialmente también al director del Instituto de Altos Estudios, nuestro general de división Rivero Ramos. Aquí presento a un investigador con talla de lo que es hoy la estrategia de la historia militar, de la seguridad estratégica de la nación, doctor Henry Nava. Bienvenido al programa. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Yo le había dicho a usted que por ahí teníamos unas cápsulas, porque fíjate, tú me acompañaste, quiero saludar al profesor Mariña también, ¿vale? Que no ha venido. Lo digo por aquí, ¿vale? Vamos a ver cuándo te incorporas, doctor Manuel Mariña Müller, ¿vale? Tenemos ya 10 años en esta combativa trinchera y tú empezaste a venir a dar proyección hace 10 años, imaginémonos. Este hijo suyo, ¿cuántos años tiene más o menos?
Desde el 2019. 2019, Sí, imaginemos. efectivamente, sí. Y hoy está en lo que se llama una actualización, lo que es la guerra difusa. Yo quería ver un video que tenemos ahí, que usted aparece, porque ahí voy a dejarle esa pregunta. Pareciera que esta guerra difusa llegó con la Constitución, llegó con nuestro comandante Chávez a la patria. Y hoy hay una guerra mundial comercial que tenemos que ir hablando de cómo hoy el imperio norteamericano, ese Estado profundo, está buscando implosionar a los pueblos del mundo. Vamos a ver ese video. Así nos querían cortar. La Policía Metropolitana en ese momento era el frente de acción de la oposición. Yo a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiesen estado esas centenares o miles de personas de todas las parroquias de Caracas concentrados a los alrededores de Miraflores? Cuando el presidente de la República hace una cadena, ¿verdad? Y parte en la pantalla de televisión, ya ahí se sabía que algo, o sea, que no estaba bien las cosas, pues, en ese momento. Eran ríos de gente. El pueblo más cercano eran los barrios, 23 de enero, Patria. Que el presidente dijo que nosotros éramos sus hijos y que nunca lo íbamos a abandonar. Sentía mucha rabia, pues todos teníamos la rabia, nadie nos hablaba del presidente, teníamos mucha impotencia, recuerdo que lloramos. La indignación que causó todo el espectáculo deprimente que vimos todos por televisión. Del lado del este hacia el oeste venía una marcha con una furia, con ganas de vengarse no sé de qué cosa o de recuperar algo que ellos siempre tuvieron. Y por otro lado una gran masa de gente que defendía lo que por tantos años se le había negado. En Miraflores, pues, mucha gente, muchísima gente, todo el mundo muy contento, sí agitados, pero no habían visos de tiros, ni de heridos, ni de muertos. Estamos allí cuando el presidente anunció la hora, 3:45, y pocos minutos después, Bernal se monta en la tarima y nos avisa, ahí nos dice que no es para que nos alarmemos, pero la policía de Peña está disparándole a la gente de Puente Llagón. En ese lapso nos informaron a nosotros que nos bajáramos de la azotea porque habían francotiradores en los edificios y fue cuando hubo 3 oficiales quienes estaban visualizando los edificios tratando de localizar los francotiradores porque ya había caído mucha gente frente al Palacio de Miraflores y nos informaban por radio. Nosotros procedimos a bajarnos y a continuar viendo los hechos por televisión. Fue una celada donde fueron asesinados los compañeros que salimos a proteger el Palacio de Miraflores y a proteger lo que es un proceso revolucionario que nos ha pertenecido a todos los venezolanos. Pero también asesinaron a quienes venían de alguna manera en la manifestación de la oposición. Eso desde el 11 de abril, a primeras horas de la mañana, prácticamente el cuartel estaba rodeado no solamente por el pueblo de Aragua, sino por muchos pueblos de otros estados que vinieron hacia acá, pues, a manifestar su descontento por lo que estaba pasando en esos días. Acá en la brigada ya se sabía de que venía algo en contra del presidente. Ya empieza la incertidumbre. A mí me colocan, en todo ese trayecto me colocaron como seguridad de la antesala 1 al despacho del señor presidente. Y ahí no estaba autorizado a pasar nadie sin que me autorizaran, sin que me dijeran a mí que podían pasar. Ya después que ocurren los hechos y estamos ahí, se crea la incertidumbre de que hay un golpe de Estado, de que el señor presidente lo van a sacar y bueno, se crea esa tensión. Pues. Todo era confusión, que el presidente estaba preso, no sabíamos hasta que vimos las últimas declaraciones, o sea, la última vez que salió al aire el Canal 8, como a eso de las 10 de la noche, habló Juan Barreto, estaban varios periodistas, varios ministros,
hablaron diciendo que no, el presidente estaba en el despacho, que no nos mortificáramos. Sin embargo, la angustia que teníamos de no saber nada, qué iba a pasar, qué pasaba con él, sobre todo nuestra angustia era qué pasaba con él. Yo recuerdo que mi general Hurtado Sucre, ya eso fue en la madrugada, y nos dijo a nosotros, no a nosotros, todo el personal que estaba ahí, a los señores ministros, le dijo, estamos amenazados. Nos dieron 15 minutos para que el señor presidente salga de aquí, si no van a bombardear el palacio. Y a las 4 de la mañana, del 11, ya para el 12, sale el señor presidente y lo primero que dijo fue: yo no he renunciado ni voy a renunciar. Yo estaba en mi casa en ese momento, que fue cuando después me fui a la calle. Yo estaba en mi casa en ese momento y el dolor tan grande, tú sabes el vacío cuando se te muere un ser querido, ese vacío tenía yo en mi corazón. Y yo siento que todo el mundo lo tenía, porque era lo que se sentía en el ambiente, ese silencio, era eso, era ese dolor de que te quitaron algo que para ti es muy preciado, que lo sientes tuyo, que lo sientes parte de ti. El pueblo está con el presidente y Sí, lo va a venir a apoyar, y tú vas a ver. Ya en la madrugada vemos que él sale de Miraflores, lo llevan detenido. Todo fue... Fíjate, esto es importante ver esta memoria, porque yo creo que aquí, y usted que trabaja el tema de la historia militar, yo creo que es importante tener estos referentes. Estos son pruebas fidedignas. ¿Cómo hubiéramos querido tener la tecnología con el padre Bolívar? ¿Ah? ¿Qué no pudiéramos estar diciendo hoy fidedignamente? Usted que fue también testigo fiel y partícipe de lo que fue todos esos hechos. Pareciera que la guerra difusa empezó con la Constitución que llegó ahí. Me recuerdo a Moncamú también, que estudiaba mucho esos temas, pero que sea usted mismo que nos dé esa visión, por favor. Mira, de verdad que me parece muy importante eso que estás haciendo, porque a veces nuestros analistas tratan de interpretar los hechos de manera, digamos, de facto, o sea, del momento, los hechos y los acontecimientos en el momento. Y por lo general no iniciamos los análisis desde lo que llaman los procesos, como debe ser, las causas que originan. Y por supuesto, lo que de alguna manera significa la manifestación de ese hecho, lo que hay detrás de él, el contexto que se expresa a través de él. Por eso es importante, para comprender 2025, no podemos comprender 2025 si no comprendemos todo ese proceso desencadenado desde la rebelión popular de 1989, luego la rebelión militar del 4 de febrero, el 27 de noviembre del 92, y el triunfo posterior de nuestro comandante supremo y de la revolución, porque a fin de cuentas el triunfo, un triunfo no de un gobierno, porque hay que confirmarlo. Digamos que lo que llegó con este movimiento y en este punto de quiebre es mucho más que un gobierno. Una propuesta de república denominado por muchos, con toda razón, la Quinta República. No vamos a profundizar en ello, pero sí vamos a establecer algunos elementos. En primer lugar, lo que sobreviene en este periodo, sobre todo en este punto de quiebre, que se da justamente entre la década de los 80 y 90 del siglo pasado, es la presentación ante el mundo de lo que denominamos nosotros como el modelo de desarrollo financiero global, cuya manifestación, el modelo de desarrollo capitalista financiero global, su manifestación más acabada desde el punto de vista, digamos, fundamentalmente económico, fue eso que llaman el neoliberalismo. Algunos lo denominan ortodoxia, que proclamaba aquella cosa de aquel caballero llamado Francis Fukuyama, que al fin de la historia, o sea, es decir, ya se acabó la historia, aquí hay neoliberalismo para el resto del tiempo. Ahora se arrepienten esos mismos autores, pero en fin de cuentas, eso significó un punto de quiebre. Claro, el avenimiento de ese modelo, que de paso no solo es económico, es político, social, cultural, como son los modelos de desarrollo capitalista, que se expresan en todo el espectro de la vida, en este caso
de las sociedades, que cabalgó a través de eso que llaman el globalismo o la globalización para imponer al resto del mundo toda, digamos, esta concepción y imponer este modelo, desde todo punto de vista, también militar, por supuesto, que, entre otras cosas, utilizando el globalismo, pregonaba algo así, cosas como que la supresión del Estado, porque definitivamente los Estados ya representaban un obstáculo para el proceso de apoderamiento global de los recursos naturales, como efectivamente pasó, en razón de que, bueno, en fin de cuentas, hay que decir lo que antecedió a este modelo de desarrollo fue justamente aquel modelo de desarrollo propio de lo que llaman la segunda revolución industrial. Digamos que era ciertamente el impulso del liberalismo, pero en un mundo dividido, eso lo llaman el mundo bipolar. Mundo bipolar. Yo quiero decirlo, la expresión de, digamos, de los modelos de desarrollo a nivel, a escala global, históricamente hablando, la expresión de geopolítica, precisamente la geopolítica depende de esos modelos de desarrollo. De tal manera que si el mundo era bipolar, ¿bipolar por qué? Bueno, porque había un polo, uno de los polos era el de, por supuesto, el polo capitalista, dirigido por Estados Unidos y bueno, siempre con Europa y el mundo occidental adscrito a él, y las áreas de influencia, que no voluntariamente, sino de manera impuesta, a nivel de todo el globo, todo hablando de América Latina, Asia y África. Ese era un polo que imponía a cada uno de los países del área de influencia todo un conjunto de modelos, de pensamiento y también de modelos económicos para el aprovechamiento de los recursos naturales. Estaba el otro polo que era la Unión Soviética, ¿no? Que tenía también áreas de influencia y que tenía toda una concepción ideológica y política ideológica. Ahora bien, digamos que estos dos polos de poder, que como todos sabemos provienen del fin de la Segunda Guerra Mundial, de allá de 1945, en el año de 1989, digamos, hace aguas, para decirlo en términos coloquiales, la Unión Soviética. Y se produce un proceso de implosión y luego de desaparición de lo que llamamos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era aquel conjunto de naciones que se habían agrupado en torno a una visión, yo diría, estalinista fundamentalmente, de lo que era el socialismo. Ese era el mundo bipolar, pero ya en 1989 se produce esa implosión. Y al desaparecer la Unión Soviética, evidentemente el mundo dejó de ser bipolar y se convierte en unipolar. Ahora eso sobreviene como producto de ese nuevo modelo de desarrollo financiero global, el modelo neoliberal, para decirlo en términos más, digamos, de una palabra que se utiliza de una categoría de manera más cotidiana. Digamos que podemos entender que cada uno de estos modelos de desarrollo capitalista, cada uno con su expresión geopolítica, ha establecido, digamos, una concepción, digamos, sobre la guerra, un tipo de guerra, un modelo de guerra, una forma de guerra, una doctrina de guerra o unas doctrinas de guerra dentro de un modelo determinado. Entonces, para ponerlo en orden, digamos que comenzamos por los modelos de desarrollo capitalista que todos saben que provienen de por allá del siglo XIV-XV y en su proceso de transformación ha tenido su expresión geopolítica y luego los modelos de guerra que aplica para el sometimiento. Desaparecida ya, volviendo al periodo de la década de los 80, 90, la Unión Soviética, digamos que el capitalismo y las grandes corporaciones, que en fin de cuentas es una de las características del nuevo modelo financiero global neoliberal, es la corporatocracia, la corporatocracia que ordena y que ejecuta y que va a emprender un proceso de apoderamiento y de destrucción incluso de los estados-nación como tal, y entran como río en conuco, esa es la verdad, impulsando una guerra mundial prácticamente, ¿no? Digámoslo de alguna manera.
uno de los primeros donde hizo sentir este modelo y por supuesto, y esta geopolítica unipolar con esta forma de guerra, por supuesto, fue Yugoslavia, desaparecida como todos sabemos y descuartizada. Después, bueno, subsecuentemente vimos de la invasión de Afganistán, Irak, Libia, en fin, bueno, y todavía lo seguimos viendo, Siria. En fin de cuentas, la propuesta era sencillamente la supresión de los estados para poder aprovecharse de los recursos naturales. Pero entonces ustedes me preguntarán, ¿y en el caso de Venezuela? En el caso de Venezuela, nosotros en Venezuela pudimos verle el rostro al advenimiento de esa geopolítica unipolar venida del neoliberalismo. ¿Cómo se llamó? Nosotros lo vimos en febrero de 1989. Razón tenía el comandante Chávez cuando manifestaba que el factor desencadenante históricamente, el punto de quiebre de todo este proceso que nos ha llevado hasta acá, es precisamente esa rebelión popular del 27 de febrero de 1989. ¿Qué denominación vimos nosotros en esa época? Se llamaba el Programa de Ajuste Estructural. Aquello que Carlos Andrés, después de haber ganado en diciembre de 1988, en el 89, presentó para imponerle a la sociedad venezolana. Un programa bestial, algunos llaman ortodoxo, que despojaba, digamos, al pueblo venezolano de cualquier pequeña cantidad de esperanza para un porvenir mejor. Lo que hizo pues que aquella reacción popular se diera. Pero en ese proceso que se va a dar en ese punto de quiebre, el imperialismo de alguna manera estadounidense, a la cabeza pues por supuesto, de la imposición de esta geopolítica unipolar, digamos que presentó ante el mundo justamente como expresión de esa geopolítica una forma de guerra diferente a lo que había acontecido, digamos, con anterioridad. Eso nos lo dicen un par de coroneles chinos en una obra magistral que se llama justamente La Guerra Sin Límite o Guerra Irrestricta o Guerra Fuera de Límite. En su traducción puede denominarse así. Que, bueno, establece las características de la guerra que se aplica, sobre todo en ese mismo periodo con la Guerra del Golfo. ¿Se acuerdan? Aquella guerra que, bueno, que suprimió completamente una cultura a una nación y la dividió y la fracturó, como fue el caso de Irak, de la República de Irak. Bueno, lo cierto es que, digamos que el mundo empezó a presenciar esa forma de guerra para darle un nombre, digamos, esa nueva forma de guerra de dominación del siglo XXI, finales del siglo XX y principios del siglo XXI y lo que va del siglo XXI. Una forma de guerra cuyo objetivo era mucho más que la colocación de gobiernos proclives a los intereses de las grandes corporaciones. No, en este caso era mucho más allá, era la destrucción de los estados. Tradicionalmente, antes, de alguna manera, la guerra, de algunos clásicos sostienen que van a ser, digamos, aplicar la voluntad de uno sobre otro para que de una nación para que haga lo que uno quiere que hagan, pues, o sea, prácticamente es eso. En este caso no es así. En este caso ni siquiera se trata de avasallar, es destruir totalmente en el Estado, ya en este modelo corporatocrático con la geopolítica unipolar. Bueno, vemos cómo prácticamente fueron detonados Estados-nación. Nosotros le vimos la cara con la revolución, con el proceso revolucionario, digamos que pudimos observar entonces la aplicación de esa guerra en el contexto del desarrollo del acontecimiento después del 27 de febrero. Pero fíjate, pero hoy tenemos un video, el video 27 de febrero y igualmente que tú estuviste 13 de abril, bueno, 11, 12, 13 de abril del 2002. Vamos a ver ese video. Correcto. Para ir dando cauce y con el respeto. Perfecto. Porque tú fuiste testigo ahí, sí, propia fiel, y nadie te va a quitar lo bailado. Vamos a verlo. El día 12 de la mañana nos levantamos para cumplir una jornada normal y es así cuando nos dirigimos hacia el Palacio de Miraflores para tocarle los honores al presidente Chávez. Nosotros
no sabíamos nada de que el presidente lo habían secuestrado. Cuando nos paramos aquí a tocar los honores al señor presidente, sale un oficial de la Armada y pregunta quién es el más antiguo de la banda de guerra. El más antiguo de la banda de guerra era mi compañero Lara Bazán, pero él no se quiso ir trasladar hasta allá porque él sabía que aquí algo estaba pasando. Yo voy y le digo al oficial de la Armada, ordene. Él me dice que si yo lo conozco, yo le digo que no lo conozco. Él me dice, yo soy el nuevo jefe de la Casa Militar. Cuando él me dice así, yo digo, aquí siempre hacen un acto para que uno como soldado reconozca a su nuevo jefe. Y yo tenía entendido que el jefe no era él. En ese momento, él me dice a mí que zapatero a su zapato, que Chávez renunció anoche. Cuando dice que renunció anoche, yo le digo a mi compañero, me dirijo hacia aquí otra vez, donde está mi compañero, y le digo, el señor que está allá, el oficial que está allá vestido de blanco, dice que Chávez renunció anoche y que ahorita va a venir otro presidente. Uno es soldado, pero uno no es tonto. Uno sabe que un presidente no puede renunciar, así como renunciar a algún trabajo normal. Mis compañeros salen, dejan los instrumentos aquí y nos vamos hacia el regimiento. Entonces es así cuando en ese momento llega la caravana de Carmona Estanga y él se para aquí normal, ya nosotros estábamos en la prevención 1 y yo le digo nosotros no podemos tocarle honores a alguien que se haya postulado presidente porque ellos mismos lo elijan. Nosotros tenemos en cuenta que Chávez fue elegido por un pueblo y el pueblo tiene que sacar al presidente Chávez, más no montarle otro presidente así. El acto de proclamación de Carmona el Breve y la verdad que fue bastante indignante, ¿no? Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela. Es decir, el acto como tal, lo que hizo pensar inmediatamente era que era un gobierno de facto, un gobierno que iba a reprimir mucho. El señor Carmona el Breve, como lo dicen por allí, definitivamente cometió un gravísimo error. Subestimó la dignidad del pueblo venezolano y en ese acto desconoció cualquier vestigio de legalidad existente en el país. Artículo 2. Se restablece el nombre de República de Venezuela. No pasaron 2 horas después de la Carmonada, cuando por lo menos lo que yo vi desde Los Rosales fue como se incendió el cerro del cementerio, los cerros, la cadena del cerro del cementerio, desde Los Mangos hasta Los Rosales, desde Los Alpes hasta Las Luces, Las Palmas. En el valle no había cerro que no tirara cacerolas en contra de la Carmonada. Cuando se da el golpe de Estado, estos militares sin tropas, sin el concurso de la población, desestiman a todo el pueblo. Y entonces, en consecuencia, sufren la derrota más grande que se le pueda dar a un militar, porque el pueblo organizado realmente los derrota en la calle y lo derrota sin un tiro, con la Constitución. El 23 de enero quedó en un silencio total. O sea, esto era como nunca se había vivido. Todas las personas estaban en sus casas y los que estaban afuera estaban en total silencio, nadie reaccionaba realmente. Yo viví una experiencia bien importante y significativa en ese sentido, porque salí de mi casa dentro de también el shock que teníamos todos los habitantes de este país, pues ante lo que había sucedido, y salí hacia la avenida Sucre a buscar una respuesta quizá, o no sé, salí simplemente. Encontré un amigo en la avenida Sucre, comenzamos a comentarnos de qué había pasado con la gente que apoyaba al presidente, que dónde estaba. En esa conversación y en el transcurso del tiempo vemos un hombre muy alto, por cierto, muy alto, bastante robusto, que venía caminando aceleradamente por la avenida Sucre. Fíjate, ante una guerra mundial comercial, ¿no?, que ocurre hoy, vemos, como tú lo dijiste acertadamente, que la Venezuela de hoy ha pasado por varios momentos, que hoy qué referente tiene que ir estudiando todo esto. Yo no hago programas por la moda. Te pones a ver, te reto, porque me ando de audiencia felicitando, pero no es eso, no es eso. Nosotros hacemos programas porque tenemos toda una visión estratégica y contamos con invitados para ir construyendo la verdad objetiva que nos pide la ley de responsabilidad social. Por eso es que esto es importante, profesora. Antes de irnos a la pausa, yo creo que usted nos diera un comentario de todo esto que hemos estado enfrentando en unión
doctrinaria popular, militar y policial. Bueno, no es poca cosa. Así es, efectivamente, lo que habíamos manifestado en el segmento pasado, antes del video, definitivamente eso que acabas de presentar es la evidencia y la expresión de lo que es la guerra difusa. Es una guerra de amplio espectro, no es una guerra militar nada más, es una guerra en lo político, en lo militar, en lo económico, en lo cultural. Bueno, definitivamente, ¿quién impulsa este proceso de quiebre? Bueno, todos sabemos que es del imperialismo estadounidense, pero ¿quién lo aplica? Bueno, los medios de comunicación social, los partidos aquellos del bipartidismo corrompido y decadente de la época, que era Acción Democrática y COPEI, la cúpula eclesiástica que estuvieron firmando en ese golpe de Estado. No voy a decir los nombres porque me parece que no tiene sentido hacerlo, creo que el pueblo venezolano los conoce porque algunos de ellos todavía están por allí. De la cúpula eclesiástica, incluso la cúpula corrompida de aquello que llamaba la Confederación de Trabajadores de Venezuela. En fin, fue, digamos, como dicen algunos, fue una con contumacia, era una pandilla de diferentes sectores que organizaron absolutamente de manera muy cruel todo aquel episodio falso para falsear la realidad y originar esa matanza que se va a dar allí en el puente de Yagún. Por cierto, asesinados chavistas y por supuesto también gente de la oposición, porque era presentar el escenario como ha sido costumbre luego en la aplicación de esta guerra difusa a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo, como lo hicieron en Trípoli cuando justamente capturaron luego, falsearon la realidad a Mohamed el-Gaddafi, como lo hicieron igualmente en Irak, como lo hicieron en todos los países. También lo hicieron en Yugoslavia, que es Europa. O sea, de tal manera que nosotros le vimos el rostro a ese modelo de guerra difusa de manera clara y nítida. Fue justamente ese 11 de abril del año 2002, que resultó ser luego un proceso histórico desencadenado que resultó ser inédito. En primer lugar, no por el modelo de guerra aplicado. En Venezuela era la primera vez que se aplicaba de alguna manera un tipo de guerra, este tipo de guerra, pero que ya andaba por ahí rodando desde, digamos, desde la guerra del Golfo. Digamos, pero lo que no estaba, digamos, en la perspectiva era que fuera la reacción de un pueblo que con dignidad y con coraje depusiera y enfrentara la aplicación de un modelo imperialista con el concurso de los apátridas, incluso de una cúpula militar que facilitó abiertamente, dicho en los medios, como lo dijeron ellos el mismo día 12, donde, bueno, a través de los programas de televisión se endilgaban el protagonismo de este golpe fascista que se dio sobre Venezuela. Digamos, los medios de comunicación decían que era la cúpula militar y la cúpula militar decía que efectivamente eran los medios de comunicación. De esta manera que efectivamente, cuando estamos hablando de la guerra difusa, lo vimos por primera vez, de manera clara y nítida, en este golpe fascista del 11, 12 y 13 de abril. Es la guerra difusa, profesor, es una guerra que hoy, de amplio espectro, está afectando al mundo entero de parte de ese mismo Estado profundo norteamericano. Vamos a irnos a una pausa. Quiero saludar de verdad a todos los que están activos a esta hora, porque estamos trabajando un tema estratégico. Saludar a nuestro Estado Mayor Superior, a todos los que hoy dentro de nuestro estamento militar entienden que hay una doctrina y hay hoy una visión holística. Fue acertado, profesor, que nuestro comandante presidente en un acto en la Academia Militar de nuestro Ejército Bolivariano, y ahí hay que saludar a todos los que están hoy en nuestro Estado Mayor Superior que vienen, una progresión, nuestro ministro, igualmente nuestro
comandante del CEOFAN, nuestro general en jefe Domingo Hernández Lares, igualmente nuestro mayor general Rivera Bastardo, quien es viceministro de Servicio. Igualmente en la Contraloría tenemos un compañero que viene de lo que es el Sistema Defensivo Territorial de Maracaibo. Un saludo a todos y todos que nos conseguimos cuando estábamos en gira. Quiero decirlo de manera de verdad, muy sincera, pues. Como consecuencia de todo el impulso de toda aquella guerra, porque aquello que se desencadenó después del golpe de Estado del año 2002, con la recuperación evidentemente de la democracia y de la institucionalidad, el pueblo derrotó justamente al golpismo fascista y derrotó a la aplicación de esa guerra. Digamos que lo que vimos después fue ataques tras ataques. Ese mismo año, en el año 2002, ¿se acuerdan? El paro petrolero, o mejor dicho, no era ningún paro petrolero, el sabotaje petrolero, que es la denominación correcta, y después pare usted de contar, 2003, lo que vimos durante todo ese periodo, por cierto, periodo Chávez, fue el permanente ataque, y vimos también un pueblo que rodilla en tierra, se dispuso a resistir los embates de esa guerra, definitivamente. Pero digámoslo de alguna manera, en primer lugar, el mundo, los países, las naciones, empezaron a reaccionar frente a toda esta brutalidad, a todo este ataque feroz. Y ahí pudimos ver la recuperación de una Rusia que se había desplomado después de la desaparición de la Unión Soviética, y por supuesto el resurgimiento y la concreción de ese gigante llamado China, ¿no? La República Popular China. Empezamos a ver que surgieron, digamos, que algunas naciones que empezaron a reaccionar, el mundo, las naciones empezaron a reaccionar frente a este voraz ataque del imperialismo. Digámoslo de alguna manera, se hicieron estudios, sin duda, ya lo dije con anterioridad, que ya en la década de los 80, este par de coroneles chinos, San Shui, Wang, escriben la guerra difusa, la guerra sin límites. Y posteriormente, empieza, digamos, internamente de Estados Unidos, y de igual manera se empieza a sintetizar lo que ellos denominaban la guerra híbrida. Hoffman, un coronel del Pentágono. En razón de esta situación, nuestro presidente presidente Maduro, ya en el año 2019, justamente como lo acabas de decir, Constantín, prácticamente nos da instrucciones en el auditorio de la Academia del Ejército para que desde la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela nos abocáramos al estudio y hacerlo de manera de verdad acelerada para el establecimiento de la naturaleza y las características de esa guerra, esa nueva guerra de dominación imperialista del siglo XXI, vista de la perspectiva de lo que somos nosotros, o sea, de la perspectiva de nuestra propia historia, de lo que nosotros hemos venido recibiendo de los diferentes ámbitos de la vida nacional, como ataque. Bueno, ese esfuerzo cognitivo, debo decir que fue instruido por nuestro ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y por supuesto fue instruido el viceministro de Educación para la Defensa, el almirante Eladio Jiménez Ratia, y por supuesto el Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación fue encargado para llevar a cabo la labor de elaborar una obra. Esta obra precisamente, que está acá, que fue el fruto del esfuerzo de un grupo de profesionales, profesores, tanto militares como no militares, para sintetizarlo. Digamos que esto fue un esfuerzo cognitivo y me parece que fue un esfuerzo, en mi opinión, si se quiere, inédito, porque hasta donde yo sé, ninguna otra nación lo ha hecho. No sé si en la actualidad ya hay alguna perspectiva. Incluso algunos aliados nuestros hasta se negaban a admitir que existía una forma, un modelo de guerra. Ahora sí lo hacen. Creo que todos estamos contestes, pues, porque a lo largo de estos últimos años hemos presenciado la manera como se aplica. Eso fue en el año 2019, pero
hay que decir que las cosas han cambiado. ¿Han cambiado por qué? Porque el mundo ha cambiado. ¿Qué pasó con el modelo de desarrollo financiero global, desarrollo capitalista? ¿Qué pasó con el neoliberalismo? ¿Qué pasó con el globalismo? ¿Qué pasó con esa guerra? Bueno, lo primero es que ese modelo financiero hoy hace aguas. El neoliberalismo hoy, por supuesto, no solo hace aguas, el globalismo hoy prácticamente se ha caído de bruces, está en proceso de decadencia y por cierto también la geopolítica definitivamente ha cambiado. Ha cambiado porque ya aquellos elementos fundamentales sobre la geopolítica que nosotros acuñamos en nuestra Constitución de 1999, parece mentira, se hicieron realidad. El mundo multipolar, multicéntrico, pluripolar, el mundo cambió. Y cambió como una reacción frente a esa bestialidad, a la aplicación de ese modelo neoliberal, de esa geopolítica unipolar y de ese modelo de guerra. Cambió y hoy precisamente vemos cuando hacemos un análisis de lo que acontece en el planeta, nos damos cuenta que estamos en presencia del surgimiento de un nuevo orden mundial. Debo decir incluso prefigurado por obras muy interesantes que provienen de las Fuerzas Armadas, como es definitivamente el libro, ese maravilloso obra de nuestro ministro de la Defensa llamada La escalada de Tucídides, donde con mucha anterioridad, digamos que dibujaba en perspectiva el mundo que habría de manifestarse ya de manera clara y nítida en la actualidad. Luego lo hizo con la otra obra que se llama La multipolaridad. Eso es importantísimo y recomiendo a todos aquellos que me escuchan que le hagan seguimiento a estas obras, que no solo La guerra difusa, sino también a estos libros escritos por nuestro ministro de la Defensa. Entonces, esto era lo que había el 2019. Nosotros respondimos ante, por supuesto, las instrucciones de nuestro presidente, pero las cosas definitivamente han cambiado. No hay nada más dinámico que la guerra. Pero fíjese, vamos a ver esta cápsula de lo que es hoy. ¿Y cuáles son los actores que pareciera que dentro de ese estado profundo se concatena con usted, con toda esta visión que hemos dado desde el principio, que arrancó este programa dedicado a lo que es la episteme de estudiar la polimología y en especial el enfoque que se da en este trabajo de la guerra difusa? Vamos a ver esas cápsulas, por favor. El grupo Trump, Vance, Musk manejan lo que llamaríamos la economía tangible, es decir, las materias primas. Por eso Trump es petrolero, por eso se va sobre las tierras raras de Ucrania. ¿Qué tiene enfrente? Pues nos guste o no, y no lo digo porque me caigan bien o mal, porque yo no me manejo así. Yo no soy de filias o fobias, yo manejo análisis. Lo que es, soy realista. Entonces el otro grupo pues maneja desde Waterloo las finanzas que han sido especulativas, toda una burbuja especulativa, que hoy se está desplomando. ¿Por qué? Porque ha surgido el bloque del BRICS Plus, y naturalmente están desbancando al dólar. Y ahí tú tienes el choque entre un grupo como es el grupo de los BRICS Plus, que naturalmente en un momento dado deseaba la desdolarización, y tú mejor que nadie sabes que Elon Musk y Trump han pedido ir a auditar si está el oro de los lingotes de oro que supuestamente posee la Reserva Federal, y está en tela de juicio si tales lingotes de oro que están supuestamente en Fort Knox existen. Estamos ante en la transición de un nuevo orden mundial. Más, a mi juicio, holístico que solamente la suma y resta que hacen los economistas o los financieros de las bolsas. Sube, baja, está en pánico, crece. Todo esto tiene, a juicio de una óptica geopolítica, pues una razón estratégica y de reconfiguración de un sistema económico que pues está viendo Donald Trump, que no le está favoreciendo a Estados Unidos. Muy bien. La primera, Gisela,
Vean, en medio del tornado provocado por Trump 2, en Asia ya le están llamando tsunami. No, hombre, ¿cuál tsunami? Eso es un tornado. En la Primera Guerra Comercial Mundial. Me gustó mucho este término de Réseau Voltaire, de Francia. Le llaman la Primera Guerra Comercial Mundial. Bueno, tienen una visión fuera de serie de nuestros amigos de Réseau Voltaire, que oficializa el fin de la nefaria globalización neoliberal. Se insinúa el reordenamiento simultáneo, hasta hoy, de un G2 geoestratégico entre EU y Rusia, entre Estados Unidos y Rusia. ¿Quieres decir algo de esto, Gise? Sí, sobre la Primera Guerra Comercial Mundial, a mi juicio también remarcaría el hecho de cómo se menciona como una guerra comercial global, en el sentido de que todos estos aranceles van de la mano con una primera queja, así la podría llamar, de Donald Trump al mundo, que es la desigualdad del comercio a nivel internacional. Y también un punto o una tesis esencial es que dentro de todo este complejo de la globalización, al final, después de las crisis financieras del 2007 que afectó a Europa, principalmente al euro, y posteriormente a la merma de Estados Unidos en su crecimiento, quien más crecía desde 2001, que empezó la globalización, hasta el corte de caja de hoy, curiosamente era China. Entonces, en términos reales, podríamos mencionar que China entendió el juego de la globalización de vender mercancía mucho más barata y que le estaba sacando provecho a este modelo, curiosamente formado por Occidente después de el término de la Guerra Fría. Lo que hay que ver es el antecedente de Venezuela. Yo es un país que conozco muy bien. Pues el petróleo. Es la mayor potencia petrolera del mundo. Cuando tú sumas petróleo convencional y no convencional. ¿Qué significa el no convencional? El petróleo pesado. Y está en la región ahí del lago Maracaibo, etc. No me quiero perder en eso. Pero oye, ¿qué significa? Que ahí viene el petróleo, cuidado. Aquellos que están hablando mucho de energía verde, que es todo un tema que nos atañe a México, porque nosotros también somos potencia petrolera, sobre todo ustedes aquí en Tabasco. Vienen los tiempos muy, a mi juicio, esa es una hipótesis que emito, pero ya se está cayendo todo lo de la energía verde, fueron muy a prisa. Ya ves, todos los carros eléctricos tampoco están funcionando. Tesla ha tenido problemas, los chinos le están comiendo la partida a Estados Unidos, la cuestión de los carros eléctricos. A nivel de energía solar eólica, los chinos son la gran potencia. Ya le ganaron a Europa y Estados Unidos. Entonces ya a Estados Unidos y a Europa no les conviene ya más el tema de la energía verde. Yo lo diría en términos más suaves, para que veas que vengo muy moderado, se pospuso. Nadie está diciendo que no va a existir, yo creo que es una necesidad, pero debe entrar dentro de una diversidad de energéticos. Aquel país que tiene su petróleo y su gas, no veo por qué lo va a dejar de usar, que es tipo México. ¿Por qué se va a suicidar México? Que no tenemos tecnología para la cuestión energética, sobre todo la verde. Ahí hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Entonces, Venezuela... Perdón, el petróleo va a seguir. Sí, el petróleo. Y Venezuela es clave porque dices... La primera potencia petrolera del mundo. Si tú sumas petróleo convencional que ustedes extraen aquí, ¿no? El Olmeca, etcétera, más el pesado que tiene mayor cantidad de azufre, tiene el primer lugar del mundo. Eso es lo que está en juego en Venezuela. Primer dato. Segundo dato histórico. Siempre fue el rancho de los Rockefeller. Siempre. Y hoy los Rockefeller pues, son el deep state de Estados Unidos. Rancho, no te dije fue un país, no. Era rancho de los Rockefeller. Y hoy... Esto es, mandaban, hacían y deshacían. Hacían y deshacían. Rancho, ya no daba para más, no era un país eso. Obviamente sabían lo del petróleo y ahí entra el Standard Oil, que hoy la sucesora es ExxonMobil, con la que hay problemas. ¿Por qué razón? Ya la habían dejado entrar, empezaron a dejarlo, Maduro les dio oportunidad de entrar. Y incluso hay problemas con Guyana, que es frontera con Venezuela, por esta provincia del Esequibo, que ya se metió Gran Bretaña, etc. Mira, se empieza a complicar la cuestión del petróleo. Estratégicamente, Venezuela, guerra difusa, ¿qué podemos decir de todo esto? Petróleo. Pues justamente petróleo. El estado profundo, la unipolaridad versus la multipolaridad en una guerra de amplio espectro, difusa, mundial, comercial.
Alfredo Jalife, extraordinario analista. Fíjate, eso está inscrito dentro de lo que hoy acontece. Estamos presenciando el desplome y la decadencia de todo eso que estábamos hablando antes. No solo del neoliberalismo, de la geopolítica unipolar, evidentemente el mundo es multipolar, ya no es una sospecha, es una realidad. Y por supuesto, evidentemente, también la guerra imperialista en este contexto de decadencia ha cambiado y es diferente a aquella que presentamos ante esta obra de la guerra difusa del año 2019. Por eso tenemos la obligación de, en una línea de tiempo, establecer los elementos fundamentales en el contexto del surgimiento de un nuevo orden mundial, de la guerra que en un estado de, digamos, de desesperación, el imperialismo trata de imponer e impulsar sobre nuestra nación. Veamos cuál es el contexto. Estamos viendo un contexto en el cual, con el desplome, surge un gobierno como el gobierno de Donald Trump, que tenía que abocarse a la realidad, exactamente a la realidad mundial, y tomarle distancia a aquellas ilusiones que todavía sostenía algún sector del gobierno demócrata de Biden, acompañado por aquella visión absolutamente prepotente y vanidosa de una Unión Europea genuflexa, que en fin de cuentas ya para los primeros lustros del siglo XXI se convirtió ciertamente en el patio trasero de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los eventos que van a presentar, a concretar, a expresar la situación del nuevo orden mundial? Sin la menor duda, la guerra entre la OTAN y Rusia, que utilizó para ello la OTAN y por supuesto el imperialismo estadounidense a Ucrania, con una especie de doctrina de guerra que llaman las guerras proxy, como lo han hecho en otras oportunidades, solo que de esta manera quedó bastante dibujado, donde utilizan a Ucrania para golpear definitivamente a Rusia y por supuesto, vamos a decirlo en términos coloquiales, el tiro le salió por la culata. Hoy estamos en presencia de una tremenda derrota. Tremenda derrota. No es una derrota contra Ucrania, no. Quien ha sido derrotado ha sido la OTAN y por supuesto Estados Unidos a la cabeza de la OTAN. Lo que hace el gobierno de Trump es tomarle distancia, porque era evidente que esa derrota estaba arrastrando en su decadencia también la estabilidad incluso de los propios Estados Unidos. Por eso es que toma distancia y dice, no podemos invertir más en esa guerra. La guerra está perdida. Y eso es lo que trata de hacer Trump. ¿Y qué es lo que plantea? En primer lugar, le toma distancia al globalismo, que ha sido, aunque el globalismo al cual ha estado enganchado todavía en una visión absolutamente, digamos, retro, para decirlo, todavía la Comisión y la Unión Europea, que está en un proceso de desplome absolutamente terrible, una crisis tremenda, yo diría que una crisis terminal. Eso lo sabemos, digamos, no estoy hablando de pocos, estoy hablando de muchos autores, muchos de ellos pensadores del Pentágono y también de la OTAN, personas como Douglas MacGregor, como Scott Ritter, pero también como los nuestros. Nosotros tenemos autores maravillosos que de alguna manera han presentado las evidencias del nuevo orden mundial por venir y las características y naturaleza de la actualidad. En ese sentido, ¿qué es lo que se plantea Estados Unidos en sus actuales condiciones de crisis económica, financiera, cultural, política, social? Todos sabemos que hay un proceso de levantamiento en este momento en los Estados Unidos contra el gobierno, no solo contra el gobierno de Trump, contra todo el estado de cosas que se evidencia, sobre la crisis vivencial, que digamos que es una crisis, digamos, civilizatoria que vive Estados Unidos. Quiero saludar al mayor general doctor Pascualino Angelillo Fernández. Por supuesto, sí. Estuvo en la Secretaría del Consejo de Defensa, estuvo por allá, fue rector de la UNEFA
Sí. y tiene un legado sobre estos estudios. Tú fuiste tutor de su doctorado. Sí, pero aparte de eso estuve también en Secodena junto con él. Estábamos diseñando justamente las características Yo me recuerdo. de las 11 doctrinas que presenta la guerra difusa. Pero quería decir algo. Y discúlpame que no, maravilloso. Hay algo que es fundamental y eso tenemos que tenerlo claro. Lo que está haciendo el gobierno de Trump, que ni siquiera es él, sino un conglomerado económico que se atiene a las realidades del mundo, es asumir esas realidades y tratar de hacer lo imposible a través de medidas, de todas estas medidas, digamos, la medida arancelaria, y por supuesto tomarle distancia a aquellos gastos y a seguir manteniendo justamente toda la defensa, la situación, los esquemas de defensa de Europa a través de la OTAN. Está tratando de reimpulsar a Estados Unidos y convertirlo en la potencia que alguna vez fue, desde el punto de vista de eso que llamamos la economía real. Dado que, bueno, como todos sabemos, Estados Unidos está en una situación vive de la importación casi un 75-80% de lo que proviene fundamentalmente de China, como todos sabemos. Él pretende, y eso es lo que pretende el gobierno de Trump y las grandes corporaciones que así que lo acompañan, que lo impulsan, que lo sostienen, tratar de realzar a Estados Unidos en materia incluso de producción, para poder establecer un equilibrio en el mundo multipolar, que no lo tiene en la actualidad. Todo el mundo sabe que ya Estados Unidos no es la primera potencia militar. ¿Perdió el centro de gravedad, profesor? Lo perdió totalmente. No es la primera potencia militar, sin duda. ¿Cuál es la demostración? La guerra, OTAN, Estados Unidos contra Rusia. Derrotado totalmente. Eso es una realidad. La segunda, que no es la primera potencia económica, tampoco lo es. Hoy vemos cómo, de alguna manera, prácticamente el gobierno de Trump, aun cuando no lo admita de manera abierta, está prácticamente en una situación de solicitarle y pedirle a China que, bueno, que de alguna manera lo pueda ayudar. Esto es una situación histórica y que este momento es importantísimo para todos aquellos que como nosotros, los venezolanos, que somos un factor importante en este mundo, en este nuevo orden mundial que está por nacer, debemos tener conciencia. Un momentico, algo que decía Alfredo Jalife. ¿Cómo puede Estados Unidos convertirse en una potencia en materia productiva para competir con China o con los demás países, con la India, incluso con Irán, con Rusia? ¿Cómo puede hacerlo? Usted no puede impulsar un proceso productivo si no es a través de la energía fósil. Que nadie se llame a engaño. Esa ilusión de la energía verde creada en Europa, hoy que se cae, que se desploma, y frente al cual definitivamente Trump dice, eso es mentira, eso no existe. Y hoy lo vemos, una ilusión. No existe en el horizonte de los inventos tecnológicos ninguna otra fuente de energía que sea capaz de sostener la producción de bienes para el consumo mundial. Eso es una realidad. Bueno, pero entonces, ¿dónde va a conseguir? Ahí está lo energético. ¿Dónde va a conseguir Trump? ¿En qué lugar va a conseguir esa energía fósil? Creo que Arabia Saudita no está en posibilidad de brindarle todo el apoyo, dado que los saudíes han aprendido de que no pueden ser aliados de Estados Unidos en su proceso de decadencia. Pero no solo eso, toda la OPEP, que definitivamente es la organización que posee las reservas y también sobre todo la OPEP Plus, la mayor cantidad de producción de petróleo. ¿Dónde lo va a conseguir? ¿Dónde creen ustedes? ¿Cuál es el lugar, cuál es la nación que posee las mayores reservas de petróleo en el mundo? Lo dijo Alfredo Jalife. Y de paso está a escasas horas de las costas estadounidenses. Esa es la realidad. Por esa situación, hay el afinque brutal contra Venezuela en esta hora de desesperación del imperialismo para tratar de doblegar al pueblo venezolano, cosa que evidentemente no ha logrado
no solo por el pueblo, sino también por un gobierno que desde el punto de vista geopolítica ha establecido estrategias claras que han puesto contra la pared las intenciones de avasallamiento del gobierno de Donald Trump. Fíjense, vamos a irnos a una pausa rapidito. Un saludo a todas y todos los que están activos hoy, ¿vale? Porque estamos defendiendo lo que es los derechos de nuestro pueblo, los derechos humanos. Es una promoción permanente que tenemos 10 años, Henry. Yo quiero felicitarte a ti, al doctor Mariña, porque nosotros hicimos el programa 1000 en el IAS, no sé si tú te recuerdas. Y dijimos todo esto, el programa número 1000 lo grabamos allá, Sí, lo sacamos. Y estábamos hablando un poco de todo lo que se había hecho en esta visión estratégica, ¿no? Y hoy vemos como el tiempo nos ha dado la razón, los estudios le ha dado la razón a Nicolás. Nicolás se ha mantenido gracias a ese Dios que lo ilumina a todos, un Dios único, y del que él ha tenido de verdad esa visión estratégica de ir asumiendo y enfrentando esta guerra difusa, que es un término hoy, un enfoque epistémico, polimológico, de lo que hoy se desarrolla dentro de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Ahí tenemos una cápsula que nos está llegando, como lo anunciamos ahorita, saludar a Demetrio, Francisco Flores, a Wilder Vargas, a Omar Vargas y a Zahir, que es nuestro muchacho ahí también, pero este equipo perfecto que hoy lo dirige y lo comanda nuestro general Morales, igualmente a nuestro coronel Patiño, que en definitiva somos uno solo, es referente informativo en TVFAN. Está Villalobos, ahí está Gaucho, está el sargento Sabiñón. Quería dedicarle, porque esto no se hace solo, esto es un gran equipo que se esfuerza diariamente, mi general padrino y nuestro comandante y jefe Nicolás Maduro Moro, en esa visión holística, de lo que ocurre ahorita en esos espacios de la Europa, pero también queríamos venir también con dos cápsulas de Nicolás, que anunció, empezando el mes de abril, el motor hidrocarburo, antes que empezara la guerra comercial, para que tú vengas y nos des una visión de cómo esas dimensiones que están en la guerra difusa, son dimensiones, son estudios de la dimensión hoy. Yo me acuerdo cuando yo participaba de oyente, ¿vale? Lo veía a ti, veía a Víctor Córdoba, allá en el IESOFAN, de esas estrategias perfectas de lo que es hoy este episteme. Vamos a ir a ver esas cápsulas y volvemos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues Eduardo, quiero hacer contigo balance de la semana, una semana para la que yo no tengo definición. Si se puede definir de alguna manera es incertidumbre la palabra clave, y una semana en la que creo que ha sido un poquito más estable o bastante más estable el comportamiento de la renta variable europea que el de la estadounidense. Así es, y creo que la palabra es la perfecta para un poco para poner lo que tenemos encima de la mesa ahora mismo. Y vemos cómo pues, esas palabras también alentadoras por parte de Trump en cuanto a pues, el tener esa idea de negociar con China también está ayudando bastante, y sobre todo también de Scott Bessent, todo lo que han ido diciendo en las últimas jornadas. Pero como comentaba hace unos días, una cosa es la predisposición a negociar, que eso estaba claro que antes o después iba a llegar, sobre todo teniendo en cuenta pues, los niveles inverosímiles ya de los que hablaban en cuanto a los aranceles. Pero todavía nos seguimos sin conocer detalles, y creo que el mercado es lo que se está empezando a impacientar. Es cierto que hemos visto un rebote pues bastante justificado, sobre todo por la fuerte sobreventa que acumulada, y desde el punto de vista técnico pues es bastante coherente este rebote desde mínimos, pero la incertidumbre sigue ahí, los diferentes frentes siguen abiertos. Vemos como Trump tiene dos frentes abiertos, uno fuera con China, pero uno dentro con el propio Jerome Powell, que también está el mercado muy atento a ver qué ocurre, y esa política monetaria por parte de la Reserva Federal que sigue sin doblegarse ante las presiones de Donald Trump. Así que creo que la situación es bastante entretenida, la verdad, pero parece que Europa, aunque un poco ajena a todo eso, sin duda está experimentando pues, un rebote pues, digno de la previa caída que habíamos visto.
y vamos a ver si tiene continuidad en el corto plazo, aunque lo que está claro es que si hay algo evidente en las próximas semanas es que la volatilidad ha venido para quedarse. La volatilidad ha venido para quedarse porque parece que la guerra comercial está lejos de resolverse. De hecho, ya son los propios mandatarios los que dicen que esto es una carrera de fondo, eso está claro, en un contexto en el que sí que es cierto que ahora mismo yo creo que el foco de cara a la semana que viene va a estar puesto en los datos macroeconómicos procedentes de Estados Unidos para ver por dónde van los tiros. Tenemos la semana que viene PIB el miércoles, también tenemos deflactor PCE. Así que entiendo, tenemos también informe de empleo el viernes, así que tenemos una semana muy cargada en la que vamos a ver por dónde van los tiros de la economía norteamericana, importante. Así es, y es que hemos visto que aunque van a volver al primer plano la Reserva Federal y las posibles medidas que pueda tomar en base a gran parte esos datos macroeconómicos que bien comentas, hay que recordar ese doble mandato que tiene la Reserva Federal, por un lado la inflación y por otro lado el control del desempleo, a diferencia que el BCE solo tiene el control de la inflación. Pero también muy importante que hemos visto que, a pesar de esos movimientos que pueda tomar la Reserva Federal, el impacto en la curva de tipos, es decir, en la parte corta, es evidente, es la parte más sensible, pero son los tipos de largo plazo los que empiezan a preocupar, sobre todo a Donald Trump, ya que está dándose cuenta que, aunque pueda tener cierta influencia o cierta manipulación, entre comillas, sobre lo que pueda ocurrir en el corto plazo y el impacto que tienen sus palabras, sus tweets en la evolución de los mercados y de la renta fija en el cortísimo plazo. En pleno uso de mis facultades constitucionales, en pleno uso de mi conciencia como presidente, pueblo, que Venezuela está y estará en base a nuestra Constitución y leyes, del ejercicio de nuestra soberanía y nuestra autodeterminación, abierta a todas las inversiones internacionales en petróleo, gas, petroquímica y refinación. Tenemos las puertas abiertas de par en par para que venga el mundo entero a producir, a ganar. Como en este momento estamos llevando a cabo con las empresas mixtas. Hay buenas noticias de crecimiento sostenido paso a paso de la producción petrolera, y para muestra un botón, hoy martes 11 de marzo del año 2025, vámonos directo a Lagunillas. Compañeros y compañeras de Cantos y Labores, saludo a Lagunillas. Allá está en Lagunillas precisamente Gerardo Gómez, director adjunto de la producción de Occidente. Está Julio Castillo, presidente de la empresa mixta Petro Zamora. Allá Petro Zamora creciendo. Los trabajadores, mis queridos hermanos y hermanas de la clase obrera petrolera, moralizados, activados, para que veamos esta experiencia maravillosa de cómo una empresa mixta exitosa da ganancia a la República, da ganancia a sus socios inversionistas y le da buenas noticias a Venezuela. Adelante, compañero Gerardo. Muy buenas tardes, señor presidente. De verdad, desde aquí, desde el Estado Zulia, recibo usted y todo el equipo que lo acompaña un caluroso y afectuoso saludo bolivariano y revolucionario. De verdad que estamos muy contentos de haber recibido este pase, porque desde aquí del Zulia salen buenas noticias siempre. En el marco de las sanciones que nos han impuesto, de todos los bloqueos, aquí seguimos en pie de lucha en función de generar la mayor suma de felicidad a nuestro pueblo. Parte de eso es lo que venimos a exponer el día de hoy. Gracias a las políticas llevadas por usted, gracias al plan de independencia productiva absoluta, hemos generado una serie de recursos y acciones en función de mejorar nuestra producción día tras día. Ahora bien, parte de esto es lo que usted acaba de comentar. La empresa mixta Petro Zamora, una empresa que durante los últimos 5 o 6 meses
ha traído en trabajo continuo y esfuerzo de la mano con sus trabajadores un incremento sostenido de producción, bajo un esquema de participación productiva donde se impacta directamente toda la cadena de valor del hidrocarburo, desde la parte de producción y además de todo lo que es la habilitación de la parte física en función de mantener la cantidad, la calidad de los crudos que son enviados hacia el sistema de refinación. En el transcurso de los próximos meses. Tenemos que lograrlo, es una meta que nos hemos impuesto como equipo, tener los costos de producción más bajos. Eso amerita disciplina, trabajo y mucha tecnología, mucha innovación. Bueno, vamos avanzando en el motor y ahora nos va... Fíjate, mira, 11 de marzo. No había todavía la guerra mundial de aranceles, que en el primer video hablamos de la volatilidad que hay hoy, versus una previsión de los 13 motores de la agenda económica, que tú lo dijiste, culminando el segmento anterior, de cómo nuestro gobierno avanza siempre 3 pasos adelante ante cualquier embestida. Como entre ellos mismos atacaron a la Chevron, ya nuestro gobierno, nuestro presidente, estaba avanzando con el motor hidrocarburo 11 de marzo, aquí lo tengo. 11 de marzo. ¿Se activó? ¿Qué podemos decir de todo esto, profesor? Bueno, lo primero es lo siguiente. No hay ninguna forma de poder interpretar los acontecimientos propios incluso de aquí de Venezuela. Todo, incluso que afecta a la cotidianidad de los venezolanos, sino a través del análisis de la situación geopolítica mundial. O sea, en los actuales momentos, y eso es bueno que lo entendamos, la situación geopolítica se expresa de manera, déjenme decirle, instantánea. No es como en el siglo pasado, que los eventos geopolíticos se traducían luego en algunos elementos estratégicos de algunas naciones en un trayecto de tiempo más o menos a mediano plazo, para decirlo de alguna manera. En la actualidad no es así. En la actualidad es prácticamente instantáneo. Nosotros en estos momentos estamos caracterizando la situación actual de acuerdo a lo que tenemos por ahora, pero eso puede cambiar en instantes, puede cambiar en instantes. Entonces, en el caso nuestro, estoy hablando de nuestro gobierno, de nuestro cuadro, nuestra vanguardia, de nuestro pueblo, tenemos que estar atentos a los acontecimientos mundiales. En primer lugar, yo quiero llamar la atención sobre eso, tratar de despojar a la realidad de tanta basura. Es necesario, porque a veces el flujo de información, que la guerra es cognitiva, trata a través de ese flujo de información de establecer matrices que provoquen desesperanza, que provoquen tristeza, que provoquen desesperación. Y hay que estar consciente de ello. Entonces es necesario que tengamos la suficiente observancia de lo real, de lo verdadero, de lo que está aconteciendo y las razones por las que acontece. Es necesario que podamos entender que, bueno, que el ejercicio de la prospectiva no es una cosa fácil en la actualidad. Usted puede hacer un análisis prospectivo en la actualidad, pero dentro de 24 horas ya ese análisis, digamos, las técnicas que se utilizan para crear los escenarios, de alguna manera, no son capaces, por la velocidad de los acontecimientos, de poder establecer líneas para escenarios mediante el cual podamos responder frente a los requerimientos. Pero aunque parezca mentira, eso que acaba de decir, esas declaraciones del presidente fueron el 11 de marzo. Todavía no se había expresado la guerra de los aranceles. Todavía no se había, incluso no se había manifestado de manera clara esa situación que se ha presentado entre Chevron y la ExxonMobil, o mejor dicho, la guerra entre bloques, digamos, de las grandes transnacionales petroleras. Y sin embargo ya nosotros estábamos manifestando dos cosas fundamentales en materia energética. En primer lugar, que nosotros no hemos puesto todos los huevos en la misma cesta. Eso es una realidad. Y nuestro gobierno en materia energética, en ese sentido, siempre ha tenido un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Es más, ha tenido planes simultáneos en base a las realidades que se nos presentan, sobre todo en materia energética. Porque, digámoslo de alguna manera, entendemos que nuestra nación
se ha transformado de manera exitosa, tremendamente exitosa, en materia del desarrollo de los diferentes renglones económicos, sobre todo en materia agroalimentaria, debo decirlo. Hoy nuestros anaqueles, como todos lo sabemos, un elemento fundamental son los alimentos. En nuestros anaqueles, los anaqueles de los supermercados, vemos que casi el 90% de los productos son hechos acá en Venezuela, lo cual nos permite decir que tenemos una elevada seguridad alimentaria, que no es cualquier cosa, porque hablar de alimentos es hablar de la vida. Eso por un lado. Por otro lado, el primer elemento de no poner todos los huevos en una misma cesta, lo que nos ha permitido nosotros a establecer acuerdos con otras naciones para la venta de los recursos de energía fósil, los recursos petroleros y de gas, petróleo y gas. Pero también hemos, desde el punto de vista de una estrategia sostenida, impulsar el proceso de transformación de nuestros hidrocarburos en bienes de consumo. Ya no es vender petróleo nada más, sino a través de la petroquímica producir cantidad de bienes que son de consumo directo de los venezolanos y del mundo, y que en fin de cuentas le dan valor agregado a nuestro petróleo. Eso no es cualquier cosa decirlo, ¿no? Eso es el fruto de un esfuerzo. Es más, desde aquí saludamos a la nueva directiva de Pequiven, que para nosotros tiene una enorme y estratégica importancia en el proceso productivo. Hay que ver la cantidad de productos que los venezolanos requerimos, y sobre todo, dígame, a nivel agrícola, debo decirlo, que provienen de Pequiven. De tal manera que el relanzamiento que hoy se produce para la retoma de las diferentes plantas de Pequiven tiene un valor estratégico significativo. Quizás eso ha hecho precisamente que el imperialismo en ese sentido no solo ataque o condene o sancione a los países, a las transnacionales que le compran petróleo a Venezuela, sino en su estado de desesperación han incluso impulsado la aplicación de aranceles de un 25% a las naciones, imagínense ustedes, que nos compre petróleo más allá de Estados Unidos. Eso es un atropello, sin duda. No es a nosotros, es un atropello a nada más y nada menos a la soberanía de las naciones. Por allí incluso gobiernos que no son precisamente no son aliados nuestros, como es el caso del Reino de España, ha respondido Pedro Sánchez que es un irrespeto decirle a España a quién le compra, a quién no le compra. Es un problema de soberanía. Pero en fin de cuentas, nosotros estamos respondiendo de manera acertada ante justamente los requerimientos geopolíticos que el contexto nos plantea. Y en ese sentido, no todo en materia hay que decirlo, de política energética o de geopolítica energética lo podemos decir. Todos sabemos que así debe ser. Todas las líneas que estamos impulsando para salvaguardar justamente todo lo que es la producción petrolera y la colocación, la comercialización, la transformación, algunas podemos manifestarlas, pero otras definitivamente en esta guerra energética, que hay una guerra energética mundial, que nadie se equivoque, nosotros tenemos que también tener estrategias sorpresivas que permitan proteger los ingresos de Venezuela para nuestro bienestar fundamentalmente. De tal manera que yo no tengo la menor duda que en materia de geopolítica energética estamos siendo acertados y seguiremos de alguna manera junto a la masa trabajadora venezolana, como bien lo decía el presidente, esa masa trabajadora de PDVSA y también de Pequiven, por supuesto con sus directivas, la directiva de Petróleo de Venezuela y también la nueva directiva de Pequiven, seguro que alcanzaremos los objetivos para preservarnos en esta suerte de confrontación y de guerra mundial que todos observamos. Sin duda, nosotros de verdad que estoy convencido de que triunfaremos. Gracias por los mensajes, Henry, porque nos llegan al equipo de producción también, a todo el equipo, al equipo aquí de Telefan, a ti como estudioso de todos estos temas, que hoy vemos cómo estamos avanzando en entender ante una guerra comercial
mundial, todos los temas que están intrínsecamente ligados y cómo la patria, como nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, porque tenemos 10 años en esto aquí no es ahorita, que hemos visto cómo había que impulsar la fe y el espíritu patrio ante la canalla de la guerra de la industria de la industria cultural, que le metían en la cabeza que aquí no había medidas coercitivas, que aquí no había guerra económica, que aquí no había nada, pues. Sí. Entonces todo esto hoy lo hemos vivido y vemos cómo hoy estamos dándole un salto estratégico con nuestro gobierno. Vamos a irnos a una pausa. Quiero agradecerle a todas y todos que están activos. 11 de marzo fue el inicio estratégico de los motores, con el número 1, que fue el motor hidrocarburo. Ahí tenemos que si es en el mes de abril, pasa que son los tiempos, Henry, son los tiempos. Y yo no hago programas para la moda, sino por el contrario. Ante un gobierno que preside un diplomático estratégico, tenemos que tener todo este material porque esto vale oro. ¿Vale oro por qué? Porque hay una industria cultural operacionalizando a nivel mundial para que olvidemos, para que nos asentemos en la conciencia y en la mente que la culpa por esta misma guerra difusa se le echan a los gobiernos, a los pueblos. Aquí no, aquí estamos revitalizando sin tiempo, hora, lo que son las decisiones de alto gobierno que dirige el presidente Nicolás Maduro Moro, el único, el que lleva este andamiaje constitucional que es la hacienda pública completamente, está en la Constitución. Y por eso es que este programa está plegado hace 10 años a la política estratégica de nuestro gobierno. Ahí yo quería ver una cápsula para que después saquemos todo un andamiaje, porque sé que tú también estás conectado. Aquí Henry está conectado con este Sur Global, que nos puede dar también una información, pero vamos a ir a las cápsulas para que tú nos des toda esa visión. Vamos a ver qué nos tiene el equipo de producción con Nicolás ahí. Vamos a verlo. En base al diálogo nacional, en base al esfuerzo nacional, voy a proceder, como lo anuncié ayer, a firmar el decreto por el cual, ante las circunstancias internacionales y el impacto de la guerra comercial y económica contra el mundo y contra Venezuela, contra todo nuestro continente, yo apelo a las facultades constitucionales que me da el decreto de emergencia económica para proteger integralmente todos los sectores productivos y garantizar equilibrio, armonía, capacidad de resistencia y recuperación frente a las circunstancias que se presentan en el mundo. Procedo hoy, 8 de abril, a firmar, señora vicepresidenta, el decreto de emergencia económico que me faculta por 2 meses a obrar, actuar y accionar distintas modalidades de políticas públicas para defender la economía nacional, protegerla y avanzar. Aquí está, firmado. Hoy, ante las medidas de la guerra arancelaria decretada desde el gobierno de los Estados Unidos, se está dando un golpe definitivo y total a todo el sistema comercial de derecho internacional, a la Organización Mundial de Comercio y a todo el sistema económico mundial, con vistas a imponer una sola hegemonía dominante en las reglas internacionales de la economía, del comercio y de la moneda. Esa es la verdad lo que está pasando. Hoy por hoy se está dejando de lado acuerdos internacionales como los acuerdos vigentes de la Organización Mundial del Comercio. ¡Pum! Cayeron los misiles. Acabado la OMC. Dirán, no, que Maduro es muy radical. No, no soy yo,
es la realidad. Yo lo que estoy es describiendo la realidad. ¿Quién va a ir a la Organización Mundial del Comercio? ¿Qué puede hacer la Organización Mundial del Comercio? Puede hacer tanto como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para evitar la masacre del pueblo palestino en Gaza. Puede hacer tanto como él. O sea, nada. Es la verdad. Es la verdad. Es el fin de los 80 años de lo que se llamó la globalización y el inicio de otra etapa económica de la humanidad. Está en pleno desarrollo. Sus impactos de corto plazo los podemos ver. Hoy en la mañana y en la tarde la noticia era la recuperación de las bolsas, que es un medidor, ¿verdad?, que pone nervioso a alguna gente, que subió, que bajó el Nikkei. ¿Qué es el Nikkei? Ni sabe, pero bajó. Que bajó ¿cómo se llama? El Nvidia. ¿Qué es Nvidia? Nadie sabe. Que bajaron las acciones de Apple. No puede ser de Apple. Es la economía de los papeles, de los mercados, que se impuso con la economía neoliberal, globalizadora, globalizante. Pero hay un pequeño detalle. Es pequeño, pero hay que decirlo. En el transcurso de los últimos 40, 50 años, ha surgido un mundo más allá, mucho más allá del hegemonismo estadounidense. Ha surgido un mundo mucho más allá de la pretendida dominación unipolar. Y si en algún aspecto de la vida tecnológica, comercial, económica e incluso monetario, el mundo que estamos viviendo hoy, 2025, es un mundo pluripolar, pluricéntrico, multipolar, es en el aspecto económico. Hoy la humanidad es más grande en la economía, más importante en la economía que solo los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy a un nuevo mundo al cual nosotros pertenecemos. Hemos pertenecido y, como lo dije, perteneceremos por siempre. Gracias a Dios, gracias al esfuerzo nacional de toda Venezuela, gracias a la visión que hemos tenido del plan, el equipo, el diálogo, el Consejo Nacional de Economía, Venezuela tiene su propio modelo económico, sus propios motores para enfrentar esta nueva etapa de la economía, de la humanidad y poder salir adelante, salir airoso. Cada país tiene derecho a su desarrollo. ¿O es que nosotros, cuál es el dilema de la humanidad o el dilema nuestro? Es que el dilema de verdad, en uno de sus elementos dicotómicos, en una de sus partes, pudiera contemplar volver a ser esclavos. Es que alguno de nosotros aceptaría ser esclavo nuevamente de alguien en este mundo. En la íntima razón de existencia ustedes saben que no. En lo individual y en lo colectivo, como pueblo y como humanidad. Es que pudiera la humanidad pasar a una nueva era de colonialismo económico, y como colonialismo económico, colonialismo político, cultural, ideológico, tecnológico. ¿Es eso justo? Digo yo. ¿Es eso democrático? ¿Es eso humano, acaso? Ni justo, ni democrático, y bastante inhumano que es. Y tampoco forma parte de las opciones. Ser esclavo, ser colonia, ser dominado por un hegemón no es alternativa para la humanidad y no es alternativa para Venezuela, esta república que se ha levantado en base a una heroicidad histórica y que hoy tiene con qué resistir, con qué avanzar y con qué plantearse el desarrollo propio con su propio esfuerzo. Esa es la verdad.
Y lo digo con pasión, y lo digo con amor, porque a nosotros nos mueve un amor gigantesco por nuestro país, pero también por la humanidad. Empezamos el programa, Henry, con algo que fue importante, que llegó la Constitución bolivariana, una guerra sin cuartel contra nuestro comandante Chávez, y hoy, imaginemos los aspectos que ha pasado, una guerra mundial de aranceles y un sinfín de cosas que hoy, lo que tú dijiste también apreciadamente, el tema de la OTAN contra la República de Rusia. ¿Qué podemos decir ya culminando el programa? Porque tienes un tiempo para darnos un enfoque estratégico de todo lo que ocurre hoy a nivel mundial y este espacio vital, este centro de gravedad que es la República Bolivariana de Venezuela. Sí, hay que insistir en la cuestión de los tiempos históricos, ¿no? A lo largo de todo el programa hemos venido presentando la manera como evolucionan los acontecimientos a escala mundial y por supuesto y su impacto a nivel regional. Digamos que el tiempo Chávez, el tiempo aquel de 1998, por lo menos hasta el año 2012, 2014, fue un tiempo en el cual estuvimos enfrentados, sin la menor duda, en contra del neoliberalismo, en contra de la geopolítica unipolar y en contra de la guerra difusa, de esa guerra difusa, de esa misma que precisamente en este libro caracterizamos. Ahora bien, el tiempo del gobierno Maduro, hay que decirlo de esa manera, nos correspondió también el duro ataque desde esa guerra difusa de la geopolítica unipolar y del neoliberalismo. Pero digamos que en este periodo un proceso de decadencia que nuestro presidente acá lo acaba de mostrar. O sea, cómo se desplomó el neoliberalismo, se desplomó la geopolítica unipolar, dando paso a una geopolítica multipolar y por supuesto ya las características de esa guerra difusa y su naturaleza ha venido transformándose y adecuándose a ese nuevo orden mundial por nacer. Eso es para tratar de ir cerrando. Pero fíjense que lo que hemos estado hablando es tan cierto sobre la crisis. Hay una crisis mundial que por supuesto tiene que ver también con la crisis energética. Fíjense algo, en este preciso instante, estoy hablando en tiempo real, 5 naciones de Europa se quedaron sin electricidad. La electricidad de Europa, debo decir que proviene ¿de dónde? De la termoeléctrica. Y hablar de termoeléctrica habla de gas. Bueno, ellos siguieron los designios del gobierno Biden, del imperialismo globalista de ese momento, y una Comisión Europea, non santa, bastante corrupta por cierto, que hoy no tiene forma de explicar cómo fue que lograron que Europa cortara, se retirara, nada más y nada menos, cortara el suministro de gas barato y de calidad proveniente de Rusia, y hoy vean las consecuencias que hoy está pagando. Eso es para que tengamos unidad. Estoy hablando de tiempo real. Los invito incluso que en este momento puedan conectarse. Estamos recibiendo nosotros información, incluso de nuestros consulados en España, quienes nos manifiestan la grave situación de 5 naciones europeas. Hay que decirlo, que en este momento se quedaron sin luz, pues. Esa es la verdad. Estoy hablando de nuestros compañeros como egresados, que están ahorita ya en España, en uno de los consulados, egresados de acá de nuestro doctorado en Seguridad de la Nación, de José Antonio Bravo, a quien le agradecemos la información porque está enviándonos información en tiempo real de lo que allí acontece. Es decir, estamos en medio de una complejidad y una dinámica tremenda que anuncia el nuevo orden mundial, que justamente una de sus manifestaciones es la guerra arancelaria, esta que ha impulsado de manera desesperada en el modelo que tratan de impulsar el gobierno de Trump junto con las corporaciones que lo acompañan para tratar de salvaguardar la preeminencia de Estados Unidos como potencia frente al resto de las naciones del mundo multipolar.
¿Lo va a lograr? Bueno, yo debo decirlo, y disculpen que hable en primera persona, no lo creo. No lo creo. Y no solo yo digo que, o sea, hay muchos autores, por cierto estadounidenses, que sostienen de que Estados Unidos no va a lograr, y el gobierno de Trump no va a lograr rescatar a Estados Unidos de la debacle y de la decadencia en la cual está. Yo digo que incluso hay una situación interna muy peligrosa en Estados Unidos en la actualidad. Y también lo hay en la Europa actual, en los países europeos. De tal manera que frente a esa complejidad, frente a esa dinámica, nosotros hemos venido actuando. Muchos dirán, bueno, ¿y a qué se debe esto que el presidente acaba de promulgar ahora en abril, de lo que llaman las medidas de emergencia económica? Es que ustedes se acuerdan aquel dicho que dice que cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Nosotros tenemos la obligación para proteger a nuestro pueblo en esta crisis mundial, de confrontación mundial, tomar las medidas, lo que yo había dicho en el segmento anterior, las medidas para poder actuar de manera inmediata para sostener las condiciones materiales de existencia, que aún con aprieto, hay que decirlo, se están presentando a escala planetaria. De tal manera que creo que junto a ello, fíjense ustedes, nuestro gobierno ha actuado en impulsar el proceso de transformación del Estado que tenemos. Eso es todo un tema. Pero todo tiene que ver con todo. Queremos pasar del Estado liberal, ese que heredamos de la colonia, hasta la actualidad, en el Estado comunal. Y creo que, bueno, el día de ayer, por cierto, hubo una respuesta contundente del pueblo venezolano, quien salió a hacer el ejercicio de escogencia, bueno, de las obras que requiere en cada una de las poligonales y de las comunas, para mejorar sus condiciones materiales de existencia. Yo creo que alguien me diga en qué país del mundo se está haciendo eso. En ningún país del mundo se está haciendo eso. Muchos dirán, bueno, eso tiene sus limitantes. Claro que las tienen. Una primera de ellas es que, bueno, estamos transformando en medio de esta gran complejidad mundial el Estado nuestro en un Estado que responda a justamente al estado de bienestar, a eso que hemos denominado nosotros desde el punto de vista doctrinario como el buen vivir del pueblo venezolano. Yo debo decir que requerimos, necesitamos que todo el pueblo venezolano esté consciente de la situación mundial. Para eso estamos haciendo esfuerzos en el postdoctorado en Seguridad de la Nación, en estudios de guerra, de la guerra difusa, a través de un maravilloso conglomerado de pensadores, que algo así como un tanque de pensamiento, que tiene la obligación de actualizar justamente las características de esta guerra, que en el libro que escribimos en el año 2019 hablaba de la aplicación de 11 doctrinas de manera híbrida, es decir, combinadas, contra el pueblo venezolano. Tenemos la obligación de establecer, y creo que el esfuerzo que estamos haciendo es un esfuerzo de una inmensa importancia, actualizarla, porque solamente a través del análisis y del estudio podemos establecer cuáles son esas diferentes doctrinas o las líneas estratégicas que aplican desde la guerra difusa el estado decadente del imperialismo estadounidense contra el pueblo venezolano, para poder de alguna manera contrarrestar los efectos de eso. Por eso nuestras Fuerzas Armadas tienen la obligación de permanentemente, desde el Comando Estratégico Operacional, ir modificando hasta nuestro propio concepto estratégico militar, de tal manera de adecuarlo a los ataques que con seguridad estamos, bueno, como todos vemos, estamos recibiendo. Ya es inocultable. ¿Es inocultable qué cosa? En primer lugar, la decadencia de los Estados Unidos. En segundo lugar, el papel de Venezuela en medio de la controversia mundial por nuestra naturaleza energética. Eso no lo digo yo, lo estaba diciendo Alfredo Jalife,
un extraordinario pensador mexicano. Somos la primera potencia de hidrocarburos en el mundo, la primera reserva. Y eso nos hace blanco del ataque. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso, el esfuerzo en el pensamiento, en el estudio, en el análisis, no solo, digamos, en un postdoctorado en Seguridad de la Nación. Yo creo que es obligación de todos los venezolanos prestar atención de lo que acontece para tener conciencia y no dejarnos manipular por toda aquella guerra cognitiva que pretende sembrar en nosotros el odio, la desesperanza, el desamor entre nosotros mismos y, por supuesto, desviarnos del curso que hemos tomado de construir una sociedad de iguales que sea capaz de lograr aquello que el padre libertador el 15 de febrero de 1989, en medio de su discurso de instalación del Congreso de Angostura, aspiraba para nosotros: la suprema felicidad y la suprema seguridad social y la suprema estabilidad política. Todo esto va concatenado con lo que dentro de lo que se habla de la gran estrategia está el estudio y la actualización de lo que tiene que ver el epistema, el conocimiento. No podía faltar que estuviera hoy acompañándonos, de verdad, quiero agradecerle ese detalle, porque estamos activos dentro de la televisora de la Fuerza Armada, yo como coordinador de la especialización en simulación y juego del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, usted es coordinador del postdoctorado e igualmente la maestría en Historia Militar. Estamos dando, pareciera, una gran clase audiovisual y esto ya tiene 10 años, estamos conmemorando este 10 aniversario referente informativo. Saludar a nuestro ministro, que es un estudioso también de todos estos temas estratégicos, nuestro general en jefe Daniel Paño López, todo nuestro Estado Mayor Superior, nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, nuestro mayor general Pérez Larrosa, un saludo a él, me recuerdo cuando fue secretario, porque después lo mandaron para el Sistema Defensivo Territorial, nos recordamos. Por el día de hoy, bueno, quiero agradecerle a usted es un invitado permanente de referente informativo, que hablamos siempre, defendemos con objetividad, pero también con fundamento todos estos temas de interés. Muchas gracias, doctor. Quiero expresarle un saludo a toda nuestra audiencia, esperemos que le haya gustado. Seguimos aquí activos con nuestro general Morales, nuestro coronel Patiño, nuestro equipo perfecto que sale desde la mañana. 24 horas tiene su televisora, nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.